Muy buenas tardes con todos, con todas. Gracias, padre, por invitarme al curso. Me han pedido que hablemos sobre el tema carcelario y en esto yo quiero ponerles una pregunta en contexto. ¿Ustedes tienen un pariente, un amigo, alguien que ha estado relacionado con el sistema penal, alguien que ha tenido desgraciadamente que estar en la cárcel? ¿Ustedes mismos han tenido que estar algún momento en el esquema carcelario? ¿No? ¿No? Ya, tu abuelo. Ya, ¿qué te cuenta? Ya, ok. Mm, ya, eso es una circunstancia distinta. Ahora, yo quiero ponerles en contexto qué está pasando con el sistema carcelario nuestro, las condiciones, la situación, porque estamos en una situación bastante crítica por lo que está pasando ahora. Entonces, ¿puedes ponerle la siguiente? ¿Con qué? Ah, pero si no me das, ¿cómo ayuda? A ver, verán, ¿cuántas cárceles tenemos en Ecuador? De hecho, esa cifra es complicada de analizar, porque ¿qué es lo que pasa? Tú tienes los centros de privación de la libertad, ¿de acuerdo? Que podríamos llamar estas cárceles pequeñas, ¿ok? Estas cárceles pequeñitas, que normalmente hay una en cada capital de provincia y estas están, pues en cada capital de provincia, que normalmente son cárceles súper ocupadas y que tienen una alta rotación. Tienes los centros de privación de libertad o los centros de detención provisional, los llaman algunos, que son aquellos para las personas sin sentencia. Y tienes a este momento los centros de rehabilitación social, que se supone, ojo, la palabra es esta, se supone son para las personas sentenciadas. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos ahora? Esta tipología es la que maneja el SNAI, la Secretaría Nacional de Atención para Personas Privadas de la Libertad. Pero ¿cuál es el problema de fondo? Son los números, ¿de acuerdo? Al momento actual, al momento actual, el número que maneja el gobierno es 33.548 personas privadas de la libertad, pero el número no es correcto. De acuerdo, el número puede estar entre los 40 y 45 mil personas privadas de libertad. ¿Por qué hay un subregistro? Repetición de nombres, las personas fallecidas durante las masacres carcelarias, las personas que están muriendo por tuberculosis o por lepra, y eso es una cosa que a mí me está preocupando. Hay brotes de lepra en las cárceles ecuatorianas en este momento. Y el problema es que nosotros tenemos un problema de... Este es el número efectivo de cárcel de plazas que se tiene. 27.714. Tienes una superocupación de las cárceles. ¿Por qué tienes una superocupación de las cárceles? Principalmente porque la gran cantidad de personas detenidas son personas relacionadas con el microtráfico y el tráfico mediano de sustancias estupefacientes o sujetas a fiscalización. Entonces, lo que está sucediendo es que esos... ¿Qué es lo que te pasa? Recogen a una persona con 1 kilo de cocaína, 2 kilos de cocaína. Llega a fiscalía, el fiscal les dice, hagamos un procedimiento abreviado, es una posibilidad que está en el Código Orgánico Integral Penal, en el cual si la persona asume el delito, se hace una única audiencia, se sentencia, pero queda 1/3 de la pena. ¿De acuerdo? Ese proceso, el procedimiento abreviado, hace que exista una banda transportadora hacia la prisión. Principalmente, la gran mayoría de personas detenidas son personas relacionadas a crímenes relacionados con el microtráfico, el tráfico mediano de sustancias sujetas a fiscalización. Lo que pasa adentro es que lo que se vuelve complejo, ¿de acuerdo? Porque tú tienes un problema de hacinamiento, ¿de acuerdo? Un problema de que el número y la capacidad de hacinamiento no está cubierta. Más o menos, si ustedes ven los números que se manejan de 30.000 plazas y que después te dicen 27.000 y después 27.714 y los que manejan las organizaciones de derechos humanos son 26.000. No hay un número homogéneo. En el momento actual en Ecuador no se sabe cuántas plazas carcelarias existen. Desde ahí empecemos. En segundo lugar, tienes una cantidad importante de muertes bajo custodia, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Según toda la jurisprudencia constitucional internacional y el propio sentido común, el momento que una persona está detenida, el Estado se vuelve el detentador y el protector de sus derechos en cualquier escenario. Todo lo que pase dentro del proceso penitenciario es bajo protección del Estado. Y estamos teniendo casos, por ejemplo, 51 personas probablemente muertas bajo control del Estado en el marco del conflicto armado interno del año pasado. Pero en el esquema carcelario, el gobierno no ha liberado las series completas para el 2021-2023. No tenemos data. Y en la página de datos abiertos del gobierno solo tienes un número total de muertos por causas violentas en
del país, lo que hace imposible hacer la separación del dato penitenciario. A 2026 les digo que no tengo un consolidado anual oficial, ¿de acuerdo? Lo que sí tenemos es fallecimientos en prensa, pero si tú ves los datos que saqué del World Prison Brief, del SNAI y de la CIDH, los datos, ningún dato coincide entre sí. No tenemos un dato real del número de personas ni detenidas, ni número de personas sentenciadas, ni número de personas con muertas dentro de los esquemas penitenciarios. Y ahora lo que tenemos es que este momento en el país, ustedes se acordarán, en 2021 tuvimos las masacres carcelarias, se generó toda esta política carcelaria que ya voy a analizar y mostrarles críticamente qué es lo que está pasando, pero hay un problema de fondo. Está sucediendo un fenómeno en el cual tuvimos una caída del hacinamiento en algún momento entre 2022 y 2023 y ahorita estamos teniendo un rebrote. ¿Por qué estamos teniendo un rebrote? Porque estamos teniendo este esquema actual de mega operativos, detenciones, presentación de procesos y después tienes personas que circulan en el sistema y salen. Te pongo el ejemplo. El lunes que fue el momento en que se dio el toque de queda en las provincias de la costa hubo 273 detenidos. Esos 273 detenidos, tú los procesas por microtráfico, por pertenencia a grupos del crimen organizado, por lo que tú quieras, en un lapso de 48 horas. Tú los mandas a un centro de privación de la libertad porque no están sentenciados. Hay un proceso penal, habrá una prisión preventiva. Con suerte si se declaró la prisión preventiva en flagrancia. ¿Qué es lo que va a suceder en ese caso, amigos, amigas? Lo que va a suceder es que van a tener que ocupar plazas que están ya supercargadas. Y eso te genera un problema, principalmente el problema por el manejo económico dentro de la prisión. Porque, ¿qué es lo que sucede? Los precios que tú pones en el mundo, digamos, real, en prisión es más caro, digamos. Una tarjeta SIM fuera de aquí te cuesta de 10 a 15 dólares, dentro de la prisión te cuesta de 110 a 115 dólares una tarjeta SIM para el teléfono. Un fósforo aquí vale, ¿qué? 10 centavos la caja. Cada fósforo dentro de la prisión cuesta 25 centavos. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo meten? Por eso cuestan tan caro, ¿de acuerdo? El mismo SNAI tiene niveles de corrupción importantes y esto hace que se genere unas ciertas figuras complejas. Hay una figura también que es el economato, que son las proveedoras de comida y de ciertos servicios en la prisión, ¿de acuerdo? La situación está tan compleja que si tú vas a la penitenciaría del Litoral ahorita, la cárcel más fuerte, grande del país, si tú vas al frente hay una serie de casitas de madera donde venden cosas para que las familiares pues ayuden a las personas que están dentro, principalmente cosas de aseo, pero venden principalmente también ahora creatina y esa proteína en polvo de gimnasio. ¿Por qué? Porque necesita la gente hacerse más grande, más musculosa para protegerse a sí misma en prisión. O sea, es una cosa bien brava lo que está pasando ahorita en las cárceles ecuatorianas. Por eso hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Y ahora me preocupa esto. Si ustedes ven, esta es una línea de tiempo que yo les hice sobre muertes bajo custodia y esto implica una mortalidad silenciosa. En el año 2021 y 2022 nosotros tuvimos estos escándalos, estos grandes tomas carcelarias con escenarios de violencia extrema, videos en TikTok, videos en Facebook. De hecho, en la cárcel de Machala se encontró una conexión de internet de fibra óptica pagada por los mismos reos. En este sentido, lo que nos está pasando ahora es una muerte por goteo. Porque si tú ves en el 2025, nosotros se calcula por Reuters al menos 1.200 muertes, 1.220 muertes a nivel carcelario, pero combinadas. La violencia directa por confrontaciones dentro del crimen organizado, pero la violencia silenciosa por epidemias dentro de la prisión. Y esto no es un tema incomún. Cuando inició la pandemia en el año 2020, el primer gran brote de COVID directo fue en la cárcel de Ambato. ¿Mm? Que eso fue una cosa interesante. La cárcel de Ambato fue el primer gran brote localizado y eso generó una serie de tensiones en el sistema carcelario. Y tengan en cuenta que en el sistema carcelario se mantuvieron más tiempo en estado de excepción y más tiempo encerrados en sus celdas que nosotros. El informe que hizo Caleidos y la UDLA planteó que las personas privadas de la libertad se quedaron 3 meses más encerrados que nosotros en el momento de la pandemia, lo que aumentó la prevalencia de tuberculosis, lo que aumentó la prevalencia de COVID, lo que aumentó la prevalencia hasta de lepra. Entonces, les quería hablar sobre el tema de tuberculosis porque al parecer, al momento actual, hay 1.100 personas privadas de la libertad enfermas de tuberculosis dentro de cárceles ultracinadas. Ustedes entenderán, los que mínimamente conocen la enfermedad, que hay un problema gravísimo en términos de la gestión del sistema ahí dentro. Entonces,
Ahora, claro, hay una mortalidad atribuida, entonces hay un problema de morbilidad reconocida más mortalidad atribuida. Muchos de las muertes violentas las esconden como muertes como por TV. ¿Me explico? Encuentran a la persona muerta, dicen es que está muerto por tuberculosis. No, resulta que es muerto por asfixia, por ejemplo, porque hubo una pelea dentro de prisión. Entonces hay un problema de subregistros que se están dando. Por otro lado, el tema de salud mental. Entonces aquí debes tener en cuenta que hay una... Depende de la cárcel. Tienes cárceles que están teniendo niveles de militarización y eso ha cambiado el régimen del régimen disciplinario. Y eso puede verse desde fuera muy bueno, pero eso no está apalancado a sistemas de salud mental coherentes ni sistemas de prevención, previsión y respuesta en materia, por ejemplo, de suicidios. Entonces, cuando tú ves el tema de muertes violentas del Ministerio del Interior, el año pasado todos estaban metidos como una categoría del sistema que es A24, que es muerte violenta. Entonces, muerte violenta, ¿por qué? Ahí viene un problema que no podemos cubrir. Y hay otro problema, que es lo del COVID. Principalmente porque el sistema carcelario fue el último en ser vacunado, en primer lugar. Por ejemplo, nosotros los profesores universitarios fueron los primeros en las líneas de vacunación, pero el sistema de privación de la libertad fue el último en ser vacunado, lo que aumentó la prevalencia, especialmente por el hacinamiento. Ustedes entenderán, son enfermedades de airborne, entonces te genera este problema de fondo. Y ahora lo que pasa es, quiero que se den cuenta, lo que nos está pasando, y estos son los grandes problemas de nuestro sistema, es el tema de la prisión preventiva. Les explico. Un juez puede declarar la prisión preventiva. ¿Qué significa esto? Es un escenario en que una persona que está pues sindicada por un delito y hay un riesgo de que esta persona pues huya de la ley o destruya prueba o afecte... Uy, algo hice. Ahí hice. O afecte prueba, o afecte a los testigos, o ponga en peligro a las víctimas, se hace una medida de carácter personal. Se lo detiene y se lo pone en un centro de privación de libertad hasta que se termine su proceso. Eso se llama prisión preventiva. El problema es nuestra lentitud de nuestro sistema judicial. Alrededor del 35% de las personas que están en el sistema judicial, digan penitenciario ahorita, en otras palabras, alrededor de 10,000, 17,000, están sin sentencia. No sabemos si son inocentes o no, lo cual es un problema de alturas gigantescas, especialmente porque como hay tanto hacinamiento, lo que hacen es ponerlos en la cárcel donde hay algún espacio, con un problema de que no se mezcla. Y al momento de que mezclas con la población que sí está sentenciado, tienes personas que tienen delitos menores que están conviviendo con gente que tiene delitos mayores y aumenta la posibilidad de extorsiones intracarcelarias y violencia. ¿Me entiendes? No es tanto un tema de humanidad, que lo es, de asistencia humanitaria, que lo es, pero también es un tema de gestión y de administración carcelaria. Y un poco para que lo sepan, el 93% de las personas detenidas son hombres. El delito femenino es menor, pero está en aumento, especialmente en el tema de drogas. Y el 44% son de 18 a 30 años. Entonces, ¿quién es la persona detenida, delincuente en el país? Es una persona de 18 a 30 años, hombre, normalmente pobre. Y eso es un problema también etario. Ahí ustedes analizarán los problemas de profiling o la gestión que está acá. Otra cosa, esta está un poco más complicada, porque aquí yo hice un cálculo sobre cuántas son las muertes violentas y el desglose lo hice en 2020 con los datos del SNAI de Reuters, pero la verdad es que esta tabla no me sirve mucho, porque ustedes ven que hay ND, 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 no tengo data. Entonces yo esto era para mostrarles eso. El problema ahorita, si ustedes quieren hacer asistencia, pues hay un problema de fondo. Ahora les cuento, se está centrando mucho la legislación. Se pasó en primer debate ya una ley sobre, el lunes pasado, pasó una ley sobre trabajo obligatorio en las prisiones, pero no se estableció realmente cuáles son los caracteres de ese trabajo dentro del sistema penitenciario. Pero antes había, bueno, ahorita hay un proceso muy chiquito de CENESID, que es el de la educación universitaria a distancia. Hay 60 personas privadas de libertad, de 40,000 con educación superior, lo cual también ustedes ven un problema. El tema de deporte, que es mínimo en ciertos donde está más militarizado, donde los militares están dentro de las prisiones, hay como una necesidad de mucho más acción deportiva. Eso es la decisión que han tenido los militares. Pero el tema de salud mental, les digo, ha habido 15,789 intervenciones psicológicas, teniendo en cuenta que el pabellón psiquiátrico es un pabellón
muy reducido y hay varios problemas. Lo que está sucediendo en ciertos casos es que el SNAI lo que hace referir a los presos con mayores problemas psiquiátricos se los remite a hospitales del sistema público donde terminan haciendo su sentencia de manera pública. En nuestro caso, el hospital Luis Endara es el de referencia en la provincia de Pichincha, tiene un pabellón que es, digamos, un pabellón penal, ¿m? Que tiene estos problemas. Como ven, es un problema muy grave. Yo les quiero solo poner estos temas, ¿no? Tienes un problema de gobernanza, harto hacinamiento, una captura criminal por los ecosistemas internos y la extorsión. La respuesta estatal lo que ha sido es mucha militarización y traslado de presos. Un poco la medida que utiliza el gobierno, no debes tener en cuenta que existe una cárcel particular, que es la cárcel de Santa Elena, la cárcel del Encuentro, que esa está volviéndose una cárcel modelo de este nuevo cuño Ultramax, digamos, un poco utilizando el modelo del Secot gringo o de la Supermax de las Rocosas, que utiliza el sistema de los Estados Unidos, pero tiene un modelo penitenciario particular, sin reglamento, sin norma operativa, sino bajo pura voluntad, lo cual es un problema grave. Y obviamente problemas de corrupción y obviamente lo que yo les dije, el problema de las muertes silenciosas. Y bueno, no, yo quiero que pensemos, yo veo que hay, solo para cerrar, hay unos escenarios que quiero que tengan en cuenta hacia el año 2030, digamos, para que podamos revisar. El primero es, creo que se va a dar una continuidad securitaria, va a seguir teniendo, porque no tenemos una política penitenciaria ni penal real, no tenemos de hecho, la Corte Constitucional planteó en sentencia que tiene que existir un Consejo de Política Criminal. El gobierno se ha negado sistemáticamente a cumplir la sentencia. No se puede establecer un Consejo de Política Criminal, por tanto, no hay a este momento. Es profundamente reactiva la política, digamos, de lucha contra la delincuencia en el Ecuador, bajo el esquema este del escudo de las Américas, que tampoco es público cuáles son los alcances de esto. La respuesta es profundamente militarizada y muy reactiva, ¿de acuerdo? Que está un poco, es una mezcla del PAN Colombia de los 90 combinado con tácticas de las leyes antimaras de los principios de los 2000 de Centroamérica combinados con las políticas ultramara del Salvador que todavía no tenemos manifiesta. De hecho, si ustedes saben, no hay un plan de seguridad escrito en este país. El concepto de plan de seguridad integral no existe, por tanto no tenemos idea de cómo se va construyendo. Yo creo que el escenario menos probable es que exista una reforma. El problema es que necesitamos agendas sistémicas y simultáneas de gobernanza criminal, políticas penitenciarias, rehabilitación social y reinserción. Porque si tú preguntas en este momento, es casi imposible que tengamos en este momento una política de reinserción social funcional. Los que hemos litigado en materia penal, los que hemos hecho alguna vez alguna cosa en materia penal, tú sabes cómo es la liberación de una persona presa. 12 de la noche le dicen, loco, ya se acabó, sal, le dan la boleta de escarcelación y está en la puerta del CRS de la Tacunga, 2 de la mañana. Ustedes saben dónde está el CRS de la Tacunga. Ahí es un frío de 1000 demonios y el tipo está sin zapatos, en la puerta, sin teléfono y decirle, anda, reconstruye tu vida. ¿De acuerdo? Muchas veces bajo la idea de cómo reconstruye su vida si todos sus lazos sociales y vitales se han fracturado porque nadie lo quiere, porque a nadie le importa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Encuentra el único lugar donde puede reconstruirse en la misma estructura criminal. Eso hace que nuestro rango de reincidencia esté entre el 30 y 40%. ¿Ya? Empiezan los criminales que empiecen muy jóvenes y que terminan muchos años en la estructura criminal. Entonces es el único sistema social que conocen, ¿no? Y esto también me va a llevar a un problema. Este sí es el escenario muy grave, que es la fragmentación criminal. ¿Qué es lo que vamos a hacer si no logras desmontar la economía interna que construye el sistema narcotraficante? O el sistema principalmente de estas economías ilícitas. Y yo no lo quiero llamar narcoterrorismo, sino economías ilícitas. Porque para que exista un tipo, yo les pongo el caso, los comandos de la frontera. La hija de este jefe de los comandos de la frontera tenía una cuenta en un banco, que no voy a decir el nombre para después no comprometerme, de una cuenta de banco de ahorrista individual de 23 millones de dólares. ¿Cómo una persona de 22 años tiene una cuenta de 23 millones de dólares y el Estado no reacciona? Para que eso suceda, tuviste contadores que te hicieron un esquema financiero, tuviste abogados que se les ocurrió una idea, tuviste gente que te hizo logística. O sea, no se trata solamente de este concepto de dos flacos con una moto.
¿De acuerdo? La estructura está permeada desde los lugares que uno creería que no sucede nada, desde los lugares con más dinero del país, hasta el tipo que te vende droga en la calle. Hay que entender esto ya no como un tema de grupos de gente tatuada, flacos en una moto china que te roban el teléfono en la calle. Es mucho más complejo, es mucho más peligroso. Y esto implicará de ver qué va a pasar. Entonces, yo quiero decirles que si a mí me preguntan, creo que la medida más estructural hay que despresurizar el sistema. Creo que el sistema penitenciario ecuatoriano en este momento está con muchísima presión por hacinamiento, por los brotes de salud, por los problemas de la fragmentación de las bandas, los problemas producto también de la misma presión del gobierno, y esto hace que genera que hay muchísima violencia interna. Esta violencia interna hay que despresurizarla. ¿Cómo despresurizarla? Consiste en reducir la prisión preventiva y mover los beneficios penitenciarios. Piensen que en Ecuador somos el único lugar, uno de los pocos lugares del mundo donde todavía hay la prisión por deudas por una sola causa, que son pensiones alimenticias. Creo que hay que tener en cuenta que en este momento sabemos de los datos que al menos 16 personas desde el año 2023 que solo tenían pensiones alimenticias fueron asesinados en el marco de las masacres carcelarias. Quiero que se den, repito esa frase, personas muertas por deber dinero. Y entonces eso hay que tener muchísimo cuidado que hay que ir resolviendo. Y claro, hay que romper las economías internas y esto implica nuevamente transparentar el sistema de contratación pública en materia de construcción carcelaria, de economía carcelaria, de provisión de alimentos en la prisión y los temas de aseo. Finalmente, creo que hay que tener una rehabilitación medible, porque, a ver, en una economía posmoderna en la cual tienes inteligencia artificial, tecnología, cámaras de alta definición, reconocimiento facial, todas estas cosas, seguimos pensando que las personas privadas de la libertad se les tienen que enseñar carpintería. ¿Me explico? ¿Ya? ¿Cómo entran a una economía real si estamos utilizando las profesiones del siglo XIX? Lo cual me parece un contrasentido, ¿no? Yo pienso mucho yo soy de un colegio salesiano, y yo pienso mucho en el modelo de San Juan Bosco. En el momento, San Juan Bosco fue un santo de la revolución industrial. Entonces, en ese sentido, él tenía que lidiar con delincuentes juveniles de Turín. Y claro, y él dijo, no, el tema no es carpintería, es las profesiones de la revolución industrial. Porque ¿cuál es la única manera de introducirlo en una economía que sea funcional? Y eso es un poco lo que les quiero contar. Como ven, no es un escenario auspicioso. No es un escenario que pueda decirles, vean, hay progresos. Pero yo quería mostrarles, y le agradezco al padre Carlos Ignacio por haberme invitado, para ponerles la situación un poco, darles datos que no son datos súper secretos, son datos públicos. Ahí está un poco en resumen, se les compartirá después a los participantes la presentación para que la tengan. Pero creo que les sirve un poco para su mejor toma de decisiones. Y cuando ustedes tengan que tomar decisiones de manera asistencia humanitaria y protección a los más débiles, tengan elementos de juicio para poder actuar. Eso era cuanto quería contarles. Les agradezco un montón y vamos respondiendo a las preguntas de aquí y de allá. Tú me dices cuáles respondemos. Pablo de la Vega y los centros de adolescentes Uy, infractores. a ver, es que ese es un problema muchísimo peor. A ver, ¿qué es lo que pasa con los centros de adolescentes infractores? En primer lugar, técnicamente no son cárceles. O sea, no, el mismo SNAI no los quiere definir como cárceles. Se supone que son centros de acogimiento para personas que, y de hecho no son adolescentes infractores, ahora lo dicen niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley. Es el nombre, el eufemismo técnico que lo han planteado. ¿Qué pasa en las cárceles? Especialmente, a ver, de la que yo conozco, el Centro Virgilio Guerrero, lo que digamos la cárcel del Inca. ¿Qué es lo que está pasando allá? Primero, tú tienes una intrusión de grupos del crimen organizado en el sentido que es un gran lugar para captar. O por el otro lado, para generar un mecanismo de extorsión carcelaria en ese mismo rango etario. ¿De acuerdo? Eso te genera un problema de que hemos tenido motines en el Virgilio Guerrero, creo que 2 motines el año pasado, y también surge el problema de que se utiliza un modelo carcelario para un concepto reeducativo. Entonces, esto nos genera un montón de problemas. Por ejemplo, los consultores jurídicos de la universidad participábamos muy activamente con el Virgilio Guerrero hace años, pero después de las masacres carcelarias, de hecho, no tenemos acceso a ningún centro de rehabilitación social, lo cual hace que ahorita, por ejemplo, muchas personas han perdido la oportunidad de tener asistencia judicial gratuita. Entonces, muchos de los chicos adolescentes están fuera del sistema de protección y tienen que utilizar la defensoría pública, que está recontra requete saturada de casos. Entonces, como ven, no tanto es un problema también de gestión, ¿no?
que está afectando. Yo estoy de acuerdo con Pablo y le agradezco mucho su pregunta, de que en estos casos estás teniendo, no sé las cifras de hacinamiento, no le cogí las cifras porque como son totales y no tengo data, no te puedo dar el dato de adolescentes infractores, pero creo que antes de que se Ter de SOM del Ecuador tenía un dato, tenía alguna investigación sobre ellos, tenían un proyecto muy potente de justicia penal juvenil, que creo que ellos tenían mejores datos que el gobierno inclusive. Entonces habría que buscar desde ahí. Dale. Elisa Rodríguez pregunta, ¿se puede hablar de falsos positivos que lamentablemente justifican las cifras de detención a migrantes utilizados como mulas? A ver, es que ahí tienes un problema del desglose. Entonces esa data no te puedo decir si sí o si no. ¿Por qué? Porque digamos, tienes una persona que, a ver, la historia que siempre repiten, llévame esta maleta, ya. Llega al aeropuerto, te detienen en el control fronterizo, ahí tienes policía de narcóticos y policía de migración. Policía de migración, no importa si estés legal o ilegal, pero te hacen el control y la policía de narcóticos hace el narcotest ahí. Te llevan a flagrancia porque están en presencia del tema, hay 48 horas, te haces procedimiento agravado. Pero en el conteo te contean como microtráfico, dependiendo del pesaje. Entonces, eso hace de que yo no te pueda dividir el tema de mulas. ¿Cómo a veces los medios lo hacen? A través del concepto de noticia del delito, que es una base de datos que también tiene sus fallas de fiscalía, que te dice, pero lo buscas por nombre. Entonces, eso tiene otro problema en términos prácticos. Aquí en Ecuador, uno de los problemas principales para hacer política es la data está muerta. Y es un poco lo que se maneja en teoría de datos. La data está muerta porque son datas que están desactualizadas o son datas que tienen problemas de redundancia del dato, repiten el nombre y por tanto te generan un inflado o reducción de la información. Entonces sobre ese dato no te puedo dar algo así 100%, pero estoy seguro que debe haber un falso positivo. O sea, en algún momento piensen que había ley, en algún momento se planteó un sistema de cuotas por capturas positivas en términos de narcotráfico y hace años. No sé, y eso sí no me he puesto a investigar, si se mantiene todavía un sistema de incentivos, pero podría darse. O sea, no puedo negar que no se dé en un mare magnum institucional como el que vemos aquí. Ahora sí. Considerando que actualmente hay la tendencia del cambio de género. Ya, eso está bien interesante, pero ten en cuenta que A ver, el problema es que ahí tenemos unos precedentes bien extraños, ¿ya? ¿Por qué digo bien extraños? Porque la práctica para personas transgénero no está clara todavía en el sistema carcelario. Ese es el problema. ¿Qué es lo que te pasa cuando te llega el SNAI? En el SNAI es un proceso administrativo, ya te pusieron la sentencia, te ponen a órdenes del SNAI. El SNAI hace una ficha psicosocial, ¿de acuerdo? Que se vuelve como tu seguimiento dentro de todo el sistema. Pero ahí en el sistema no se basa en la autoidentificación, sino en la identificación. ¿Mm? Entonces, eso lo que ha pasado ha sido de que se armen pabellones o espacios dentro de la prisión para personas con identidades de género alternativas, ¿de acuerdo? Lo cual ha generado a veces ciertas tensiones, ¿de acuerdo? Son pabellones más pacíficos, espacios más pacíficos dentro de las prisiones, no tengo por qué negarlo, pero obviamente hay problemas, por ejemplo, en el momento de que hay un motivo. Entonces, con la sentencia de cambio de género, no te creo que te acepte porque no creo que te afecte tanto en términos de los números, ¿de acuerdo? La verdad, no creo que te afecte tanto. La población que es detenida, que está dentro de identidades, personas transexuales, personas transgénero, que son detenidas, una mínima parte de la población total activa. Como tuviste, el 94% son personas, son hombres de 18 a 30 años. Entonces yo no creo que haya un problema. Lo que a mí me preocupa es cuando empieza el envejecimiento de la población existente, especialmente aquella de crímenes más violentos o con altas reincidencias. Esto te va a generar que necesites cárceles geriátricas, cosa que está pasando, por ejemplo, en Argentina. Ya están instalando cárceles geriátricas porque ahí sí tienen prisión permanente revisable, por ponerte un ejemplo. En Brasil igual. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona pasa muchísimos años y sus parientes afuera o se olvidan de él o se mueren? Entonces empieza a haber la necesidad de una atención geriátrica dentro de prisión. Ahora, creo que una Carambato ahora es la cárcel geriátrica aquí en el país, si no me equivoco. Y se está dando ese tipo de casos, pero un poco esa es la situación ahora. Dime. Hace más o menos como 4 o 6 meses,
una deportación masiva Mm. de ciudadanos colombianos. Mm. Quería saber, la pregunta radica en si estas personas como migrantes estaban regularizados, por decirlo así, con visa de refugio con Mercosur, ¿por qué el sistema penitenciario no los juzgaba nacional, pero si cometieron delitos bagatela, es decir, delitos sencillos? Ajá. ¿Por qué se dio la deportación sin notificar el delito o sin notificar de alguna manera que el delito tenía un derecho comparado con Colombia? A ver, ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes deportaciones? Y esto es un tema que es complejo. Tú tienes, a ver, el número de personas extranjeras en el país detenidas está entre el 4 al 5% de la población total penitenciaria, especialmente personas colombianas, peruanas y venezolanas por obvias razones. En ese sentido, ¿qué nos sucede en este caso? La persona es detenida, te presentan documentos, puedes tener tu tarjeta NINA caducada o tienes tu solicitud de refugio que negada y no has apelado, ¿ya? O tienes la apelación y perdiste, ¿de acuerdo? Que ese es el caso un poco más común. No hicieron este proceso de entrar a frontera, sellar de nuevo y regresar, que eso hace un montón de gente. Van a Pasto, van a Tumbes y regresan. Entonces, te quedan igual con los 180 días pasados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Estado, y esto no lo digo yo, lo dice la misma jurisprudencia del sistema interamericano, tiene la capacidad de poder decidir qué persona está o permanece o está fuera del país. Ahora, cómo maneja la deportación es un juego totalmente aparte. Las deportaciones en caliente siempre han sido súper complicadas, ¿de acuerdo? Ya tenemos un precedente malo con el caso de las personas cubanas, que fue un caso del año 2014, 15, que ese fue súper complicado. De hecho, nosotros en el Centro de Derechos Humanos pudimos un par de casos poder hacer las audiencias y fue bien complicado. O sea, les cuento la historia. O sea, nos lanzaban desde la ventana de fiscalía piedritas con los nombres de las personas y la identificación para poder hacer los recursos. Entonces, en algún punto no conocimos ni a nuestros clientes. O sea, les digo, fue un caso muy, muy, muy dramático cómo tuvimos que hacer esos recursos. Entonces, en esos escenarios, ¿qué es lo que pasa? El Estado toma estas decisiones. Tú dices, hay delitos bagatela. El problema es que eso, en visión de la autoridad administrativa migratoria, no la penal, porque no es un castigo, resulta ser un aliciente para la deportación. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¡Pah! Empieza el tema en cadena, ¿no? Y suceden escenarios de los más extraños y desopilantes. Recuerda esa expulsión de personas detenidas colombianas que los dejaron en el autobús en Pasto y muchos de ellos solo llegaron, pidieron su pasaporte en Pasto, fueron a tarjeta NINI y regresaron. Entonces, ¿por qué? Porque ya habían cumplido su pena. No tenían por qué no dejarles entrar. Entonces, lo que nos está generando es justo, la política migratoria tiene que estar amarrada a la política penal. Desgraciadamente, especialmente porque ¿qué haces con las personas? Especialmente por un tema, la asistencia consular. Y yo te digo, los consulados, sé del que el consulado de Perú lo maneja bastante bien. De hecho, nuestra alumna nuestra, la Maferi Casa, es quien trabaja los temas con las personas peruanas. Del lado colombiano conozco menos, ¿de acuerdo? Pero hay una asistencia consular. Lo que habría que analizar en esos casos es ver si hubo una asistencia consular. Pero ahí la responsabilidad no es ecuatoriana, es colombiana. ¿Me hago entender? Dale. No sé si hay alguna otra pregunta. Doctor Nicky Sánchez. Hace no mucho tuvimos la unificación del SNAI con el Ministerio del Interior. ¿Notas algún cambio realmente trascendental en esto? No hay una política criminal clara, más allá de la política de seguridad, no hay una política criminal clara, creo que nunca la he visto, no, nunca ha existido realmente, desde que la norma constitucional te dice regulación social. Pero ¿ha existido algún cambio? Tal vez que se note, yo creo que tal vez es un tanto administrativo, de la noche a la mañana puede construir a cárcel de cadena, tal vez tema de contratación pública ya está ahí, pero no sé si es que esto pueda tener un cambio realmente a lo que hemos estado teniendo con un SNAI desde las masacres carcelarias como uno de unas secretarías, ¿no es cierto? Convertir la parte de... Segunda pregunta, perdón. Tocas un tanto el tema de justamente lo que estamos tratando de analizar aquí en el curso y en el tema del apoyo humanitario. Hay un conflicto, tal vez un reto sumamente grande. ¿Hasta dónde se puede ayudar ahorita en Sí.
población. Creo que esa es la pregunta principal de todo esto, porque ya no podemos brindar ciertas asesorías, también creo que el Centro de Psicología Aplicada también brindaba sus opciones, pero ahora están totalmente limitadas o No podemos entrar. ¿qué sí se puede hacer? A ver, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Un poco. A ver, vamos por la primera pregunta. Yo creo que el primer paso es, tiene que abrirse la información y tiene que abrirse lo que está pasando dentro de las cárceles. Y eso yo creo que implicaría ya una visión agresiva, pero no sé hasta qué punto eso pone un enfrentamiento abierto del sistema contra el Estado. Yo creo que se necesita una visita in loco de la Comisión Interamericana ya a las cárceles ecuatorianas. O sea, de verdad. Pero claro, creo que los varios peticiones, la misma comisión está muy recelosa porque el Estado podría reaccionar muy mal en términos de denunciar el sistema, ponerse en una posición negativa y eso pondría muy en riesgo a la gente porque no sé si lo saben, pero somos el segundo país del continente con casos en el sistema interamericano. Entonces, lo cual es un problema en términos de, creo que también el mismo sistema siendo muy cauteloso para no generar un escenario de confrontación abierta con el gobierno, que ya lo tuvo con el gobierno del presidente Correa en su momento, que fue también una situación bastante compleja. Estuvimos a punto de denunciar el sistema. Por otro lado, el segundo tema que que tú planteas es, yo creo que un error es pensar la rehabilitación social como un apéndice del sistema de seguridad, cuando tiene que ser un apéndice del sistema de justicia. Y yo creo que uno de los errores tácticos del gobierno fue eliminar un Ministerio de Justicia, porque el Ministerio de Justicia era el espacio justo para, ok, justicia. No sé si derechos humanos, rehabilitación social, no sé si cultos, ahí lo de cultos quedó siempre suelto ahí. Eh, Creo que tendría que tener un rango de viceministerio, porque debes tener en cuenta, estamos hablando de una población de 35,000 personas, estamos hablando del 2% de la población ecuatoriana más o menos. O sea, es un montón de gente con un montón de necesidades. Y que no les hablé de los presos con enfermedades raras o huérfanas, no estoy hablando de los presos que tengan SIDA, los presos que estén con cáncer, o sea, que son situaciones súper dramáticas que se están dando en cárceles principalmente porque no hay un flujo de información que llegue para poder mover. Entonces, si me preguntas, esto tendría que ser el rango ministerial ya, pero no sé qué tanta voluntad política hay en este momento, de verdad. No sé si hay alguna otra pregunta. Dime. Está horrible. Pregunta es, y bueno, un poco hablaste de las opciones que podrían tener, pero mi pregunta va a cómo en sí, cómo se pueden generar estas opciones cuando el mismo Estado viene con este diálogo que es un poco similar al de Bukele, de decir las personas privadas pues no del derecho, da igual con este tema de dar a la cárcel del encuentro, donde no se permite a organismos internacionales que se la cárcel, a ver qué tratamiento que se les da a las personas de libertad. Entonces, mi pregunta va en ese sentido de cómo en sí el Estado mejorar la situación penitenciaria para cómo podríamos, como sociedades, mejorar qué soluciones. A ver, si a mí me preguntas, en primer lugar, tiene que haber una inyección de presupuestos importante en el sistema penitenciario. Eh, Porque esto es un problema integral que se trata de un problema de gestión pública. El presupuesto de 2025 al presupuesto de 2026 tuvimos una reducción importantísima en ciertas áreas críticas, ¿de acuerdo? Género se borró, se bajó de 2,5 millones a 300,000 dólares, por ponerte un ejemplo. Pero el sistema penitenciario también se bajó. Entonces, en este momento están con mínimos operativos, ¿de acuerdo? Ese es como el primer tema que debes tener. Y es complicado en términos de política pública invertir en seguridad e invertir en temas carcelarios, porque es una inversión profundamente impopular. Imagínate, llega un presidente y dice, yo necesito 750 millones de dólares para hacer cárceles dignas, que la gente tenga rehabilitación social, que todo esté bien, que no haya violencia, que etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y te va a decir la gente, yo sí te pongo el ejemplo político, el papá del niño con cáncer, ¿de acuerdo? Te dice públicamente, ¿por qué al delincuente le das esto y a mi hijo no? ¿Mm? Y eso es un tema súper popular a nivel social, ¿no? Pero en el fondo lo que se olvida a la gente
es que el esquema penal te puede llegar a ti cualquier día de la semana y terminas metido en ese asunto. Manejas un poquito mal y atropellas a alguien de 1 a 3 años por delito de tránsito, ¿de acuerdo? Si tú te pasas de 2 o 3 tragos, 0.8, 30 días dentro de una cárcel por beber bajo efecto de embriaguez. No pagas pensiones 3 meses, te puedes ir preso hasta que pagues. ¿Mm? Entonces, te das cuenta el detalle. Entonces, a veces no nos damos cuenta del tema de cómo el esquema penal puede meterse en tus vidas. Y en Ecuador, cuando el sistema penal se mete en tu vida, te absorbe la vida de la gente, les hace un daño inmenso a su vida, a su familia, a sus hijos, todo. Entonces yo creo que lo que pasa es que la gente cree que el esquema penal está a espaldas de su vida cuando realmente te puede llegar en un mal paso. Y yo te digo, lo he visto y se da. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso y el Estado cree que eso no sucede. Yo creo que todavía hay una cerrazón de corazón en ese aspecto, si a mí me preguntas. ¿Mm? No sé si hay una pregunta adicional, ¿no? Perfecto. María Delia Macías Reyes pregunta, ¿qué sucede con los NMA en condición de movilidad humana que no pudieran ser individualizados y se encuentran en conflicto con la ley? Por ejemplo, porque no cuentan con tutores que les identifiquen ni documentos de identidad. La respuesta real, hay una invisibilización durante mucho tiempo dentro del sistema, ¿de acuerdo? Porque si te, digamos, un niño de 16 años lo encuentran vendiendo droga, se lo llevan, termina dentro del sistema, lo que va a pasar es, uno, lo lógico debería solicitar asistencia consular, con el objetivo de que pueda haber una identificación con una asistencia penal internacional. ¿Cuál es el problema de fondo? O sea, es tarde malo nunca, ¿de acuerdo? Porque hay problemas, inclusive te digo, por ejemplo, en situaciones fronterizas, el tema de la, de la, el tema de la notificación. Te pongo un caso que trabajamos con la Defensoría del Pueblo. La señora entra con sus hijos, uno de 12, uno de 10, no tienen documentos, le separan a la mamá de los hijos. Ya, primer problema. A la mamá se la llevan detenida, a los hijos se los llevan y les ponen tutores. Como no están acompañados, empieza un proceso de adopción. O sea, y terminamos, la Defensoría del Pueblo cogió el caso, ahí la abogada Nina Guerrero, que es la encargada de los temas constitucionales, una gran abogada en la Defensoría, logró meter una acción de protección para unir otra vez a esa familia y reconocer ese vínculo familiar que por burocracia terminó separado. Entonces, como se dan cuenta, hay muchísimos problemas, no tanto, yo no te diría por profiling o por xenofobia, sino más bien por un sistema administrativo que funciona en automático, ¿de acuerdo? Producto de la acción, porque el policía te dice, a mí me toca esto, mi norma dice esto, esto, esto y esto. Y el concepto de interés superior no le entra dentro de la lógica, ¿de acuerdo? Eso. Listo. Ya no hay más preguntas. Listo. Les agradezco mucho, espero que les sea de utilidad.